esta tarde. Quiero compartir una hermosa palabra que cita en Isaías 26, versículo 9. Siempre siguiendo la dirección en la cual estuvimos hace un rato por la tarde compartiendo en 2 de Pedro 2:21, que hablamos referente a los que se apartan del camino de la justicia, en el cual uno de los que estaban escuchando, viendo el mensaje ahí, el posteo, nos hacía una pregunta, que si podíamos explicarle qué significa el camino a la justicia. Bien, en esta hora quiero compartir otra porción de la palabra de Dios, como antes lo había dicho, está en Isaías 26, versículo 9, que dice así, nombrando al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el Espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Ok, vamos a hablar siempre referente al tema de la justicia. Y aquí el verso 9 nos está indicando que para llegar a la justicia es estar constantemente, mientras tengamos vida, estar haciendo las cosas rectas. Hablar de justicia es hablar de rectitud. Justicia es uno de los nombres y cualidades de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que nuestro Señor es un Dios divino, santo y perfecto, puro y verdadero. Hablar de justicia es hablar del camino de Dios, de la justicia de Dios, que solamente Él tiene la autoridad, el poder y el derecho legal de juzgar a toda criatura, a cada nación, por lo cual dice que ante Él toda rodilla se doblará. Hablar de justicia es seguir el camino, la rectitud, porque la palabra del Señor dice que los justos heredarán la tierra. Entonces, ¿hay justos en la tierra? Sí. Somos tú y yo que estamos en el camino de la perfección, siguiendo la justicia de Cristo, porque sabemos que los que estamos bajo la justicia humana no obrarán nunca la justicia de Dios, por cuando estamos haciendo nosotros, estamos cobrando conforme nuestras obras, no obra la justicia de Dios. Quiero compartirle y que quede esa palabra en este día, que el camino de la justicia es que mientras tengamos vida tenemos que estar haciendo lo bueno delante de Dios, como dice la palabra en Isaías 26, verso 9. Se lo vamos a volver a leer para que podamos juntos ir fijándonos en los detalles que Dios está definiendo como camino a la justicia. Hablar de justicia es hablar de santidad, es hablar de paz, es hablar de armonía. Es uno de los atributos de Dios, es uno de los nombres propios que Dios tiene como autoridad divina. No existe otro justo, ni santo, ni perfecto que pueda juzgar la tierra. Hablar de justicia es hablar de aquel que tiene el derecho para abrir los sellos que habla Apocalipsis. La justicia terrenal es sombra de lo espiritual. Así que, mis amados hermanos, dice, con mi alma te he deseado en la noche. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar al Señor con toda nuestra alma, soltando todo aquello que cautiva la mente del hombre y de la mujer. Cuando estamos pensando en los quehaceres, en que va a venir un amigo, una amiga, un hermano, un jefe, eso quita en primer lugar a Dios. Tenemos que buscar a Dios, dice aquí, con nuestras almas, desearlo, tener un sentimiento, un apego a Dios, buscarlo, sentirlo, desearlo, anhelarlo. Eso es parte del camino a la justicia, porque tenemos que reconocer que en tanto estamos que nos dure el Espíritu dentro de nosotros, debemos de buscar a Dios en la madrugada. Tenemos que madrugar, dice la palabra del Señor, porque la madrugada es cuando la mente está descansada, está reposada, está relajada, es cuando recibimos el rema nuevo de Dios, es cuando podemos conseguir el alba, podemos recibir la primicia de Dios y de Dios hacia nosotros y de nosotros hacia Dios. De Dios recibimos el renuevo, porque cada día son nuevas sus misericordias. Y nosotros podemos entregar en la madrugada nuestras primicias, dar los primeros momentos del día, que es la madrugada.
a buscarte. Dice, mientras estemos en vida, tenemos que buscar al Señor en la madrugada, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Sabemos los acontecimientos que están ocurriendo a nivel mundial, guerra, terremotos, millones de la tierra, vientos alisios que anuncian la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Anuncian los vientos alisios proféticos, anuncian que pronto se terminarán los tiempos para comenzar una nueva eternidad. ¿Qué está anunciando Mateo 24 con los mismos señales del fin? Está enseñando que se termina la era de injusticia, que son todas aquellas cosas contrarias a la ley de Dios, y se acerca un nuevo milenio lleno de justicia, donde Dios va a retribuir toda lágrima, todo aquello que ha sido encubierto por los hombres, por las leyes dictadoras de hombres injustos, malvados, que no tienen temor de Dios. Hablar de justicia es hablar proféticamente de la venida de Dios. Hablar de justicia es hablar de juicios. Hablar de justicia es hablar del gran amor de Dios, que por justicia y por amor vino a mostrar a su Hijo. Y por amor y justicia, Dios vino a manifestarse en la cruz del Calvario. Así que, mis amados hermanos, en esta tarde les dejo esta pequeña reflexión para que podamos tomar en cuenta qué significa justicia. Usted y yo somos parte del plan de Dios y el propósito de Dios. Por lo tanto, dice la palabra del Señor que debemos de caminar en paz, que debemos de caminar en la rectitud, como caminó Abraham, como caminó Moisés, hombres rectos, que buscaron la plenitud de Dios, que se esforzaron para alcanzar la justicia de Dios. Alcanzamos la justicia de Dios siempre y cuando estemos bajo la cobertura de Dios, bajo el orden bíblico de Dios, no a mi parecer. Así que, y no es a lo que yo creo, a lo que yo pienso, sino a lo que dice la palabra de Dios. Que Dios me lo bendiga en esta hermosa tarde, noche, que el gran yo soy siga llenando de sabiduría y de conocimiento nuestras vidas, para que alcancemos la perfección y la plenitud del varón perfecto que está en nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Shalom.